Moisés Garduño García es doctor en estudios árabes contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene formación en Relaciones Internacionales por la UNAM, en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. También ha completado una veintena de cursos de actualización, auspiciados por universidades como The University of Edinburgh, Duke University, University of Copenhagen, entre otras. Entre algunas de sus publicaciones destacan Historia mínima de Irán moderno y Pensar Palestina desde el sur global, entre otras publicaciones. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. También coordina el taller de estudios sobre Medio Oriente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es integrante del Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Sociales, también de la máxima casa de estudios, y es miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, con sede en Madrid, España. Pues aquí estamos con un gran experto en el Medio Oriente, un universitario ejemplar, Moisés Garduño, bienvenido. Muchas gracias, John. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio tenerte. Vimos ahí en tu semblanza que tienes una larga trayectoria de trabajo sobre Medio Oriente, sobre Irán en particular, una parte del mundo que lamentablemente no se estudia suficientemente aquí en la UNAM y en México. Hay muchos expertos, pero apenas estamos en este proceso de construyendo más centros y generando más investigación sobre esta materia, lo cual es urgente en un momento de multipolaridad, de cambio geopolítico. ¿Cómo están ahora los estudios sobre el Medio Oriente en México en particular? ¿Encuentras muchos colegas? ¿Estamos creciendo, consolidando este campo de estudio? Todavía estamos empezando, John, a pesar de que hay una tradición de algunos profesores en algunas facultades, particularmente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales o el Colegio de México. Todavía estamos nutriéndonos de las diversificaciones temáticas que hay en la región, pero sobre todo, ¿sabes de qué? De los nuevos actores de la política, actores emergentes, actores islamistas, movimientos de mujeres, movimientos de carácter de la informalidad, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de la informalidad tienen un peso importantísimo en la forma de hacer política en Medio Oriente. Y además todo esto también es un pendiente que tenemos de ir aprendiendo esa interacción de esos nuevos actores con las formas políticas institucionalmente hablando, ¿no? Monarquías hereditarias, repúblicas islámicas, repúblicas populares, o sea, formas de lo político un tanto distintas a las que estamos acostumbrados a estudiar en Occidente y particularmente en Europa Occidental. Sí, en un programa sobre la democracia, uno piensa en el Medio Oriente y los prejuicios, el estigma es que el Medio Oriente es justo un territorio de autoritarismos, de monarquías. Bueno, pues Arabia Saudita es quizás el ejemplo más claro, no sé si es el más autoritario de todos, pero pues ahí es una familia, un sistema monárquica. Pero esto no siempre ha sido así en el Medio Oriente, ni es en todos los países igual. Han habido momentos de gran efervescencia democrática y participativa en Medio Oriente, ¿verdad? Es totalmente así, John. Yo lo veo muchas veces como un ejercicio de espejo también con América Latina, ¿no? Y es un recurso pedagógico que muchas veces utilizamos también para que se logre comprender de manera integral qué es lo que pasa allá. Y una de las sorpresas que nos llevamos cuando hacemos esta labor de espejo es que los problemas que presentan allá no son tan distintos a los que tenemos acá. Si recordarás, John, América Latina experimentó una época de dictaduras, patrocinadas muchas de ellas por Estados Unidos, Claro. Y después del fin de la Guerra Fría experimentó una especie de primavera democrática, como se le denominó. En el mundo árabe, también llamado así, ha habido olas muy similares, ¿no? Porque gran parte de la existencia de estas monarquías como Arabia Saudí o estados como el Estado de Israel o incluso países apoyados por Occidente como lo es Egipto el día de hoy, tiene que ver mucho por la injerencia extranjera que ha habido en esta región, de la misma manera en la que la ha habido en América Latina, ¿no? Yo le digo mucho a mis estudiantes que para comprender la política del Medio Oriente tenemos que conectar esos ejes a nivel escala de lo local,
lo regional y lo internacional para poder tener un escáner mucho más integral de esto y conectar esos tres niveles con lo personal y lo intergeneracional. No es lo mismo Arabia Saudita de la época de los años 40 que la Arabia Saudita de hoy, del 2025, y mucho menos lo es tampoco la situación del conflicto en Palestina o la República Islámica de Irán. Entonces, teniendo más o menos esa forma pedagógica de deconstruir el otro como algo enigmático, lejano, muchas veces estigmatizado por este halo del terrorismo, es tal vez una puerta que nos pueda permitir verlo como un actor político muy similar a nosotros mismos. ¿Por qué teme los Estados Unidos tanto a Irán? O sea, más allá del hecho de que dicen que están haciendo bombas nucleares, bueno, pero muchos países tienen bombas nucleares. ¿Por qué temen a Irán en particular? ¿Por qué ese país que no es árabe, pero es del Medio Oriente, genera tanto escozor en la clase política y empresarial de los Estados Unidos? Bueno, hubo un momento en que cuando Estados Unidos empezó a tener injerencia en el Medio Oriente, tenía aliados muy fuertes en la región. Uno era Arabia Saudita, otro era Irán, cuando era una monarquía. Y si te das cuenta, estos dos aliados controlaban una de las zonas más estratégicas de la región, que es el Golfo Pérsico, que es el lugar donde se explota particularmente entre el 20 y el 35% del petróleo a nivel mundial, e Irán era uno de los países, sigue siendo uno de los países que controla el acceso a esa región. Es una región muy rica, no solo el petróleo, hay gas, imagínate las aseguradoras que pues hacen contratos para asegurar los buquetanques, ¿no? Las refinerías que se construyen, todo lo que es el trabajo que se crea a partir del sector industrial y de servicios. El mercado energético es muy rico, es uno de los más ricos del mundo, y Estados Unidos controlaba la zona más poderosa y más rica en esto, hasta que viene la revolución de Irán en 1979, y toda esa inversión logística, intelectual, pero también nuclear, que había hecho Estados Unidos en Irán, en el Irán monárquico, se pierde con la revolución y se crea una especie de estigma nuevamente con esta nueva república, con este nuevo régimen al cual se le van a imponer sanciones y se le va a tener mucho miedo precisamente por lo que Estados Unidos había invertido en ellos durante la época de los años 50, 60. Incluso hubo un intento de nacionalizar el petróleo por parte de Mohamed Mossadegh, en algo muy similar a lo que había hecho Lázaro Cárdenas en México después de la Segunda Posguerra. Esto en Irán fue en 1953. Y a los meses de haber pasado por el Parlamento esa nacionalización del petróleo, vino la primera injerencia extranjera de carácter militar y de inteligencia, con el primer golpe de Estado que hace Estados Unidos por medio de la CIA en contra de Mossadegh. 1953. Pues casi simultáneo con el golpe en Guatemala. Así es. Que es 54, justo en contra también de un presidente reformador, Jacobo Arbenz, que está por la vía electoral intentando reformar, entonces más o menos simultáneo en Irán. Sí, y en América Latina también va a empezar a haber una serie de tácticas por parte de Estados Unidos de interferir en la política doméstica de cada una de estas naciones. Por eso este símil con América Latina, que es muy útil en términos pedagógicos. Y desde ahí el programa nuclear es un punto medular, porque el tener acceso a una actividad nuclear implica tener acceso a un elemento de disuasión, que no cualquier Estado tiene. E Irán, dejando de ser parte de la órbita política norteamericana, pues empieza a no solamente a cuidar, sino a acumular, a tener ayuda de Alemania, de Rusia y de algunos otros países, pues enemigos, hasta cierto punto competidores de Estados Unidos en la región, y desde ahí se empieza a hacer un estigma de los iraníes como el gran enemigo de los Estados Unidos y de la democracia en el Medio Oriente. Vamos a la Revolución de 79, porque eso es el punto de viraje, como dices. Tiene un espíritu social, socialista, esa revolución, un inicio. Se acerca a la URSS, al bloque soviético. Pero luego hoy ya tenemos otra cosa totalmente. Cuéntanos un poco de la historia de estos últimos, ¿qué? Son 46 años. Sí, es muy interesante, John, porque se pensaba en aquellos años, de finales de los años 70, que Estados Unidos iba a estar presente en el Medio Oriente y particularmente en Irán para siempre. Tenía el ejército más grande del mundo, el Shah de Irán tenía uno de los ejércitos más grandes del Medio Oriente, pero había una población sumamente empobrecida. Dentro de esa población empobrecida había un ecosistema de intelectuales que habían ido y venido a Europa,
que tenían contacto con intelectuales en la India y sobre todo también con intelectuales antiestadounidenses en América Latina, creando todo un crisol intelectual que tuvo, por ejemplo, movimientos islamomarxistas como el Fedayeen Halk, grupos de carácter marxista, nacionalista, como el propio movimiento de Mossadegh unos años antes, y también movimientos islamistas que rechazaban por completo el modelo estadounidense occidental en el Medio Oriente y en Irán en particular. Pues aunque había muchas diferencias entre todos esos movimientos sociales e intelectuales, lo que les unía en ese momento era su odio al Shah de Irán. Al final de cuentas, las ideas se vieron cohesionadas por una emocionalidad política que les unió en las plazas más grandes del país, en Teherán particularmente, y esto llevó a una serie de revueltas populares que terminaron arrasando con el Shah. O sea, era una especie de Peña Nieto, que digamos. Bueno, en ese momento, por decirlo de alguna manera. Un empleado del imperio que echaba a todos en su contra. Eso sí. Sí, porque por lo menos el Shah de Irán tenía ciertas maniobras políticas, era un estratega, tenía ciertos aliados fuera de Medio Oriente, particularmente en Turquía, en Francia, pero al final de cuentas el poder de la movilización popular hizo lo que creyó conveniente para derrocarle. Entonces así se da la revolución. Y hay un tránsito muy interesante porque sin glorificar lo que pasó con Jomeini, que fue el líder que pudo conglomerar todo este crisol de intelectuales, con el paso del tiempo toda revolución tiene también su época oscura. Y al final, cuando triunfa la revolución, la parte más recalcitrante del Islam político termina purgando todos esos movimientos islamistas, marxistas, sobre todo marxistas, nacionalistas, que no estaban tan de acuerdo con lo que Jomeini proponía. Y es así como el triunfo de una revolución tan legítima y tan potente en el Medio Oriente, que terminó con el ejército más grande de la región, pues se convirtió poco a poco en un gobierno, aunque con tintes republicanos, con mucha práctica autoritaria. ¿Y ahí también intervienen los Estados Unidos? O sea, ellos subrepticiamente ayudan a que la revolución no se consolide como una revolución más social, socialista, y se vuelve, se pone en las manos de los fundamentalistas, pues, o sea, dicen, ya es otro contexto, pero Osama Bin Laden, ¿no? Era agente de la CIA en su momento, ¿no? Entonces sí hay un apoyo también estadounidense cuando vieron que no podían hacer su control liberal, neoliberal, lo hacía por medio del mismo fundamentalista, ¿no? En algún momento hubo intentos de frenar a Jomeini. Hay que recordar, por ejemplo, que el movimiento que apoyó a Jomeini tomó capturados a los integrantes de la embajada estadounidense en Irán, que quedaron atrapados por más de 400 días. Y Estados Unidos intentó frenar la revolución. Incluso el primer intento claro de frenar la revolución fue apoyando a Saddam Hussein. Que así como Osama Bin Laden, en algún momento Saddam Hussein fue aliado de los Estados Unidos en esta década de los años 80 particularmente para derrocar la revolución que había consumado Jomeini. Estuvo apoyando a Estados Unidos a Irak en ese momento de 1981 hasta 1989 con un gasto militar enorme, apoyo de los países árabes del Golfo, estas monarquías que comentábamos hace rato, particularmente Arabia Saudita. Se crea el Consejo de Cooperación del Golfo y todo un movimiento que estigmatizó a Irán como la peor amenaza al modelo occidental. Y Saddam Hussein colaboró con ellos. Entonces Estados Unidos no lo hizo de manera directa, pero sí lo hizo a través de estos gobiernos títeres con los cuales empezó a tratar de titubear la revolución de Jomeini, y hasta el final esta guerra entre Irán e Irak terminó empantanando a ambas naciones. Fue la guerra más sangrienta de la Guerra Fría, 1 millón de muertos entre esa década, una década muy sangrienta, y al final Naciones Unidas hace un acuerdo de paz. Y Estados Unidos queda muy mal con Saddam Hussein también, porque Saddam Hussein, a cambio de apoyar en esta guerra, pide la anexión de Kuwait, y Estados Unidos dice no, aquí espérame. Y entonces es cuando Estados Unidos decide suspender a Saddam, le impone sanciones a Saddam y posteriormente lo derroca. Entonces esa es la explicación geopolítica por la toma de Kuwait por Hussein, porque él está cobrando las deudas que tiene con, que los Estados Unidos tienen con él, haber sacrificado su gente. Dices que 1 millón de personas murieron de los dos lados. En ambas partes. Pero pues, 500,000 en Irak, con tú. Y él haciendo el trabajo sucio al imperio, y luego ya dice que pues, por lo menos que se le compense.
y ahí los Estados Unidos entonces entran. Muy interesante. No había escuchado ese contexto histórico de esa guerra. Entonces, y tú ubicas la guerra de Irán-Irak, entonces, como una guerra de la Guerra Fría en cuanto es también un asunto ideológico, entonces. O sea, al fin de cuentas, ahí es uno de los frentes de batalla entre una versión del capitalismo contra el socialismo-comunismo. O ya dejó de ser ideológico, es simplemente por territorios. Yo creo que el gran atractivo de la región en ese momento era el petróleo, era la capacidad de poner el petróleo a circular en dólares. El fortalecimiento del dólar tiene un gran respaldo que es el petróleo del Golfo, y bueno, ahora lo vemos con Donald Trump, cuando va de visita en sus giras a esta región, saca contratos millonarios. Bueno, esto no lo ha hecho él como por primera vez, siempre se ha venido haciendo desde Roosevelt en 1945. Él es más explícito al respecto. Ahora es más público, sin caretas, ¿verdad? Y el nivel de contratos que saca de estos países es multimillonario, ¿no? Me estoy quedando corto. Hablan de trillion de dólares, trillion dollars, que es el nivel más alto de inversiones que han sacado. Entonces, ha sido el interés. Y cualquier actor, aunque haya sido un aliado de los Estados Unidos, que quiera interponerse con esos intereses de empresas, de petroleras y de políticos particularmente también en Estados Unidos, va a ser frenado. Y Saddam Hussein lo quiso hacer. Otro que lo quiso hacer fue Muammar Gaddafi. Lo que te iba a decir, Libia me suena similar. Gaddafi también era muy leal al occidente durante mucho tiempo y de repente, pues desde el punto de vista del occidente, se le subió el poder, ¿no? ¿O cómo fue? Hubo un momento en que Gaddafi tuvo mucho respeto en África y generó un movimiento panafricanista muy grande. Quería unir a toda África en una sola nación, pero lo interesante era que cuando pisaba en Mozambique o Malí, lo recibían como rey. Mira. Y alcanzó mucho poder, además de las reservas petroleras y de agua dulce que tiene Libia. Y cuando Francia hace una alianza con él, le piden que desmantele su sistema antimisiles. Gaddafi lo hace con una muestra de voluntad y en el 2014 lo intervienen militarmente y lo derrocan, ¿no? Pero bueno, es la misma historia de Saddam Hussein, la misma historia de Muammar Gaddafi, la misma historia en algún momento que se quiso hacer de Khomeini, aunque bueno, Khomeini dejó un sucesor y ahora están en ese episodio pues atacando a Irán, que tiene tintes autoritarios, no hay que hacer una apología. Te interrumpo un segundito, estimado Moisés, porque vamos a un breve corte, pero vamos a continuar con este fascinante diálogo. Estamos aprendiendo muchísimo aquí de Moisés Garduño. No se vayan, aquí le esperamos. Continuamos aquí con Moisés Garduño, expertazo en Medio Oriente. Estamos explorando muchos hechos históricos, procesos políticos. Entonces estamos hablando de Gaddafi, de Hussein, de estos líderes que en un momento dado se aliaban con el occidente, con Europa, con los Estados Unidos, y de repente con ese poder petrolero, legitimidad político, pues empezaban a avanzar en su liderazgo, ya de manera autónoma, independiente, y inmediatamente les llega la hacha, el castigo del imperio. Pero en Irán no pasa eso. O sea, al final de cuentas, Khomeini sobrevive y en 89, por ahí, se hace un cambio de liderazgo, pero el nuevo es al actual, ¿no? ¿Cómo se llama el nuevo? Ali Khamenei. Khamenei es el actual, y el otro era Khomeini. Y esa transición del 89, ¿lo maneja los Estados Unidos también o más bien es una cuestión de proceso político interno? No, aquí con el cambio, con la sucesión del líder supremo, más bien Irán como que fortalece su sentimiento antiestadounidense. Okay. Estados Unidos nunca pudo mover dentro de Irán lo que hubiera querido, lo que hizo con Arabia Saudita, lo que ha hecho con Israel, lo que ha hecho con Egipto, es decir, voltear de esos, particularmente Egipto, de orbitar en la influencia soviética en la época de la Guerra Fría, a hacerlo orbitar dentro de la influencia pro-estadounidense. Nunca pudo hacer eso con Irán. Y más bien los iraníes fortalecieron su programa nuclear, y yo digo que algo mucho más importante que el programa nuclear, que es el programa de misiles, que es a final de cuentas con lo que Irán ha podido defenderse de diferentes intentos de intervención militar. Decía yo antes del corte que Irán tenía tintes autoritarios, que tampoco se trataba de hacer una apología del gobierno, ¿no? Y no se trata de eso.
pero sí de reconocer que fue o ha sido uno de los pocos estados que ha podido consolidar un sistema antimisiles efectivo, un programa nuclear independiente con ayuda también de los rusos y de los alemanes. Los alemanes. Y los alemanes también, porque business es business, ¿verdad? ¿Y los chinos? China también ha apoyado en los misiles, en los artefactos balísticos, a pesar de las sanciones estadounidenses. O sea, Irán ha podido consolidar una especie de proyecto autosuficiente en términos estratégicos y, claro, a expensas también del gasto social, porque cuando tú elevas el gasto militar, el gasto social tiende a bajar. Lo que te iba a preguntar, ¿también hay cierto estado de bienestar? ¿Tendría que haber cierta legitimidad para el régimen para que se mantenga en el poder tantas décadas, ¿no? Ha venido cayendo. Desde Khomeini el apoyo popular era muy grande. Un 98% en un plebiscito dijo que sí se estuviera estableciendo una república islámica. ¿En qué año? Esto fue desde 1979, en febrero. Fue 98% el nivel de aprobación, hasta que ahora ha decaído a un índice de participación electoral, por ejemplo en Irán, que no llega al 25%. ¿Pero si hay elecciones periódicas regularmente para la mayoría de los cargos o cómo está? Hay un régimen político que combina estructuras republicanas con estructuras autoritarias. Y dentro de las estructuras republicanas está el presidente del país, están sus ministros, y ese tipo de cargos se elige con representación directa en urnas. Pero el cargo de líder supremo, que era el que tenía Khomeini y después tuvo Jamenei, se hace por medio de sucesión directa, a través de un consejo de guardianes, de una asamblea de expertos que también deciden, entre otros órganos, quién va a ser el sucesor. Pero es una combinación. No es de sangre, que digamos, o sea, no. Sí es un consejo que decide. Podría ser de sangre, pero no está establecido en la ley que sea así. El punto es que es una combinación entre estructuras electorales republicanas y estructuras autoritarias, y el líder supremo no se elige, pero el presidente sí. Y es este presidente el que nos permite medir con termómetro en mano el índice de participación, el índice de legitimidad, el índice de popularidad, el cual ha ido cayendo, precisamente porque mucha gente dice, hay muchos misiles, hay un gran proyecto nuclear, pero no hay trabajo, hay inmigrantes afganos, hay trabajo informal, hay venta de órganos, ¿no? Son estos estándares, estos indicadores que te permiten ver cómo está la situación social más allá de lo que dice el Banco Mundial, ¿no? Y le digo a mis alumnos, veamos otros indicadores, índice de suicidios, índice de mendicidad, cuánta gente vende órganos, cuánta gente anda en las motocicletas repartiendo comida, o sea, ese tipo de cosas que cuando uno va a Irán puede incluso reconocer a pesar de los informes que hay, ¿no? Entonces, no es un régimen 100% apoyado, pero tiene una mínima legitimidad que ahora con el enfrentamiento con Israel, con Estados Unidos, ha podido recuperar un poco frente al declive que tenía años atrás, John. Pues muy interesante. Entonces, al final de cuentas, Irán protege su autonomía política, económica, a diferencia de otros países. Sería algo así como Cuba, bueno, distancias tomadas, si queremos hacer la comparación. Un país que aguanta la presión del imperio, que hacia adentro, pues el costo es de repente autoritarismo, pero también es un ejemplo de resistencia. O sea, en el mundo del Medio Oriente iba a ser árabe, pero ese es lo otro que hay que distinguir claramente. Nos explicas que Irán no es árabe, es persa, es otro pueblo, pero en ese mundo de Medio Oriente sí ven en los pueblos de Libia y de Arabia Saudita, de Egipto, ven a Irán como un ejemplo de resistencia. Claro, los países aliados a Estados Unidos mantienen una prensa muy crítica de Irán. Se fijan mucho sobre violaciones a los derechos humanos, se fijan mucho sobre corrupción, que también hay, y evidentemente los que están en contra de Estados Unidos se fijan mucho en esta labor de resistencia. Mucha prensa china habla muy bien de Irán, por ejemplo. Vladimir Putin ha hablado muy bien de Irán, tienen una alianza estratégica ellos. Por ejemplo, países de la región, inmediatamente Emiratos Árabes Unidos mantiene una muy buena relación con Irán porque hay muchos iraníes viviendo del otro lado del Golfo. Cuando hay sanciones en Irán, muchos vendedores de alfombras, por ejemplo, hacen sus transacciones en mercados de Qatar, de Dubái. Hay que decir, por ejemplo, que Qatar comparte una bolsa de gas muy grande con los iraníes. Entonces, sí, claro, no son juegos de suma cero,
pero la prensa oficialista proestadounidense de élites cercanas a Estados Unidos mantendrán una imagen muy negativa de Irán, siempre fijándose cuando hay manifestaciones y cuando hay cosas que debilitan la imagen de Irán al exterior, pero hay otros que ensalzan la labor de Irán dentro de este gran marco que es el sur global. Y hay una amenaza real, o sea, tienen intenciones beligerantes, ofensivos, el régimen actual Irán, o sea, están buscando destruir al occidente, o realmente este programa nuclear y los misiles tiene una función estrictamente defensiva. Sí, yo creo que el diseño del pensamiento estratégico iraní ha sido un diseño defensivo, que le han llamado la estrategia o la doctrina de disuasión defensiva, que es, no tengo una bomba nuclear, pero sí tengo el control del ciclo nuclear, en el sentido de que Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, que es el régimen internacional que te prohíbe tener armas nucleares, pero que te permite tener programa nuclear, como México, como Japón, por ejemplo. Y lo que hacen los iraníes es decir, bueno, tengo el control del ciclo nuclear, no tengo la bomba para no violar ese precepto, pero al mismo tiempo, cuando controlo el know-how, es como subirle de volumen a la televisión, tú puedes controlar, tú puedes manipular el enriquecimiento de uranio cuando ya tienes el control del know-how. Entonces ellos dicen, yo enriquezco uranio al 3.5 y cuando estoy mal con Occidente enriquezco al 60%, a sabiendas que para construir una bomba necesitas 90% de enriquecimiento de uranio. En ese sentido, han sido muy hábiles en mantener el aparato disuasivo del control nuclear sin tener la bomba. Y por otro lado, lo que hace Irán al no tener una fuerza aérea poderosa, porque es un país del sur global, a pesar de que es petrolero y muy rico, sigue siendo también un país pues mediana, de riqueza media, hay mucha corrupción también, y esto ha provocado que en lugar de tener fuerza aérea tenga programas de misiles de un corto, mediano y largo alcance, muy efectivos, muy caros, pero si vemos dentro del aparato estratégico, los misiles son un armamento defensivo. Tú puedes utilizar un misil para atacar, pero los iraníes en la historia nunca han atacado a un país antes de que hayan sido atacados previamente. Ahora, es muy ambivalente, todo esto se puede interpretar de diferentes formas. Los israelíes dicen que es un programa muy agresivo porque están en la mira, están en el rango de los misiles iraníes, pero los iraníes mantienen esto de que han sido intervenidos más veces en su territorio que los israelíes en el suyo. Bueno, traes a la mesa el gran tema de Israel, porque lo que dice Israel es precisamente que Irán no solamente es Irán, sino es un hidra de 1000 cabezas, que Hezbollah, que Hamas, que los Houthis, que ellos son los que están controlando todo ahí. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Por qué Israel tiene esta lógica genocida, eso sí, agresiva en Medio Oriente? ¿Y hasta qué punto, bueno, ya todas las preguntas te las aventonas, hasta qué punto Israel está actuando de manera autónoma o es simplemente un alfil de Washington? Es que ese es el punto, justamente, estimado John. Es cierto que los iraníes apoyan a grupos no estatales. Hablábamos hace rato de los nuevos actores de la política del Medio Oriente. Unos de ellos son Hamas, Hezbollah, que funcionan como partido movimiento, pero con una ala armada, ¿no? Es algo muy sui generis de la región, pero que viene desde los años 80. Apoya movimientos no estatales en Yemen como los Houthis, en Palestina como Hamas, en Líbano como Hezbollah, y hay otros en Irak. Pero si nosotros reflexionamos, todos estos grupos que existen en esos países existen porque han sido países intervenidos militarmente desde afuera, particularmente por Estados Unidos o sus aliados. ¿Cuántas veces no se han intervenido en Líbano? ¿Cuántas veces no se ha intervenido en Palestina? Irak, el resultado de los grupos proiraníes en Irak es el resultado de la invasión fallida de Estados Unidos en Irak, que después de derrocar a Saddam Hussein, deja un Irak roto, resquebrajado, y los iraníes no invaden países, pero se aprovechan de los países invadidos o intervenidos por otras naciones. Entonces, efectivamente, Irán apoya a los Houthis como Estados Unidos apoya a Israel, que ese es un equilibrio estratégico que se habla en Medio Oriente, porque efectivamente los iraníes hacen este tipo de apoyos porque no quieren librar guerras en su territorio. O como los Estados Unidos apoyó a Guaidó, ¿no? Ajá, en exacto. Venezuela, por ejemplo, otra vez haciendo la comparación, ¿no? Sí, así es. Son estos grupos que sirven como grupos proxy. En el término, digamos, venezolano hay una particularidad porque es un proxy político, mediático, legal, si queremos nosotros,
que ha ocurrido en varias partes de América Latina, antes y después, y que si lo pudiera hacer en Cuba lo haría perfectamente, ¿no? Pero bueno, en esta parte del mundo, Irán también ha intervenido en ese tipo de cosas, haciendo algo similar, un ejercicio de espejo con lo que hace Estados Unidos, ¿no? Y estos grupos, como son grupos empobrecidos, reciben el dinero iraní, el entrenamiento iraní, y a los iraníes les sirve mucho para generar esta zona de amortiguamiento que tienen en Líbano y en estos lugares que comentamos. Y sí es correcto la comparación con Guaidó, porque la otra podrían ser, pues, guerrillas de liberación nacional. Pero quizás son esquemas más latinoamericanos, no sé. Bueno, el caso de Guaidó no lo conozco a profundidad, John, la verdad, pero sé que hubo una intencionalidad muy evidente por parte de Estados Unidos de posicionar a este grupo político en Venezuela. Así es. Pero también sé que han hecho actividades paramilitares, ¿no? Estados Unidos, sobre todo en la época de la Guerra Fría, que tenían toda esa intención de derrocar gobiernos, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, también había pasado, lo intentaron hacer en Irán, ha habido estos intentos de agrupar, entrenar tropas aliadas a los intereses de Estados Unidos. Sí, pero la pregunta más bien va sobre esos grupos como Hezbollah y Hamas, ¿no? Yo sé que es muy delicado por los actos de violencia que han ocurrido, pero viendo históricamente, ¿estos son movimientos auténticos, o sea, ideológicamente con una base social en su momento, lo cual sí los distinguiría de algo como Guaidó, porque no sería un imperialismo iraní controlando para conquistar, sino un apoyo a fuerzas libertadoras desde abajo, que es lo que estoy entendiendo que estás diciendo, más allá de que estemos de acuerdo no con sus tácticas específicas, pero esos movimientos sí tienen una base social, al final de cuentas, a favor de los derechos de sus propios pueblos, ¿no? Tienen una base social. En el caso de Hamas, la erosión de la Autoridad Nacional Palestina causó que Hamas llegara al gobierno de Gaza por elecciones. ¿Ganaron por elecciones en qué el año? año 2005-2006. Y hay una base popular muy amplia. Aliados de Irán, es evidente la alianza con Irán, pero al final de cuentas los palestinos también castigan a los otros actores políticos pro-estadounidenses, como la Autoridad Nacional Palestina, que no cumplen sus promesas políticas. Y yo te podría decir, la base social de Hamas votó a Hamas, no por su alianza con Irán, sino por castigar a la Autoridad Nacional Palestina que colaboraba con Israel. Lo mismo en Líbano. Hay una población en Líbano que está muy resentida por la intervención israelí de los años 80. Hubo una guerra civil muy fuerte en Líbano desde el 75 hasta el 90, donde Israel desempeñó un papel muy importante, interfiriendo en la política libanesa. Entonces hay mucha gente que con ese resentimiento anti-israelí prefiere apoyar a grupos pro-iraníes, no porque estén a favor del modelo iraní, sino porque están en contra de la intervención israelí que Irán dice también querer expulsar de la región. Sí. Y es algo similar, ¿no? Estados Unidos también dice que apoya grupos pues, que están en contra de la democracia, grupos contrarios al modelo estadounidense, a la libertad, y cada quien hace su prensa. Entonces son ejercicios de equilibrio de poder, donde no, ya cada quien se podrá posicionar donde quiera y como quiera, pero lo que sí podemos decir es que hay un halo en donde dicen que todo lo que tenga que ver con Irán, con Hezbollah, con Hamas, es igual a terrorismo y fundamentalismo, cuando la complejidad política es mucho más amplia, rica y diversa, como lo estamos viendo, ¿no? Y eso sí es lo que se tiene que deconstruir para no dar por delante que todo lo que viene de Irán es obscuro, es fundamentalista y fanatista, ¿no? Y regresando a la última pregunta que te hice, Israel, ¿hasta qué punto tiene autonomía política o hasta qué punto es un títere de Washington? Yo lo que veo en la política israelí es que también es un crisol que se ha estado derechizando, por decirlo de alguna manera. Me parece que el último gobierno de ultraderecha con el que hizo coalición Benjamín Netanyahu ha capturado un discurso sumamente de odio que va de la mano con la emergencia de la derecha a nivel mundial. Lo que ha pasado en Alemania, lo que ha pasado con el propio Trump, con este populismo que tiene en Israel, ha llegado a través de un discurso de odio donde no se permite entender al palestino ni los orígenes del conflicto, sino donde se provoca, se proyecta
la necesidad de anularlo. Porque es mejor pelearse con los palestinos, eso dice la derecha, es mejor pelearse con los palestinos que nos peleemos entre nosotros. Porque hay un crisol también de partidos políticos dentro de Israel. Ahora, hay muy pocos, yo diría casi 1 o 2, que quieren la coexistencia con Palestina, porque la gran mayoría prefiere hacer política diciendo ellos son los culpables, como Trump hace con los migrantes en México, en Estados Unidos o latinoamericanos, ¿no? En lugar de que los blancos supremacistas de la base social trumpiana, pues digamos, se peleen entre ellos, prefieren que se peleen con los mexicanos, ¿no? Con los migrantes. El discurso israelí es un discurso muy exacerbado, recalcitrante, reduccionista, que hace mucho daño a la supuesta democracia que tiene Israel, ¿no? Y genera una contradicción, John, porque Israel se presenta como la única democracia del Medio Oriente, pero al mismo tiempo dice que es un Estado judío. Entonces, no sé si sea compatible la condición de Estado judío con la condición de una democracia donde se supone que deben de caber todos, ¿no? Sí, aquí estuvo hace unos meses, nos trajimos a la UNAM desde Noruega un gran sociólogo que se llama Goran Terborn, que ha acuñado el concepto de democracia genocida para aplicarle a Israel, aunque también dice que hay larga historia de esto, desde la misma conquista de los Estados Unidos, el genocidio de los pueblos indígenas en Norteamérica, y lo que ha demostrado Israel con este comportamiento es pues romper con cualquier fantasía o imagen de que democracia necesariamente implicaría pues la razón, la decencia, control entre poderes, sino que aquí tenemos a la contracara de la democracia en su fase genocida. Pero vamos a un breve corte, segundo corte, regresamos en 2 minutitos con Moisés Garduño para continuar con este muy importante diálogo, esta cátedra que nos está dando sobre la situación hoy en Medio Oriente. No se vayan. Seguimos aquí con Moisés Garduño. Gracias, Moisés, por tu tiempo. Gracias a nuestra muy generosa audiencia por seguir con nosotros. Mira, estamos hablando sobre Israel. No hemos tocado el tema de Gaza, así que entrémosle por el toro por los cuernos. Esto que está pasando en Gaza, lo decía hace un par de meses otra invitada que tuve, Rita Segato, una feminista muy importante. Ella confesó aquí mismo en este programa que ella se había convertido a ser exhumana, dijo ella. Yo ya soy exhumana, ya no creo en esta especie, porque pues violencia ha habido desde mucho tiempo, genocidios también, pero este genocidio en tiempo real, televisado, difundido por todos los rincones del planeta en las redes sociales, y que no hemos sido capaces de reaccionar, por lo menos institucionalmente, la gente sí, los jóvenes, estudiantes en todo el mundo, pero esto es un gran escarmiento, ¿no? O sea, los Estados Unidos de Israel, el occidente, están queriendo pues ganar su idea de su propia guerra mundial, tercera guerra mundial, y demostrar a todos que no se puede levantar un dedo en resistencia, ¿no? ¿O qué implica esto? ¿Por qué tanta saña con un pueblo que es tan vulnerable y tan digno? Sí, estuvimos justo cuando nos visitó la doctora Rita Segato, estuvimos en una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y conversábamos justo de esto, John, y llegamos a una conclusión preliminar. Si uno estudia la historia del siglo, inicios del siglo XX, uno debe de partir de la idea de que esto no empezó el 7 de octubre. Es muy importante contextualizar, claro, porque cualquiera diría que entonces Hamás hizo lo que hizo por despecho y por este discurso fanatista del que hablábamos hace rato, pero en cambio si contextualizamos vamos a poder entender muchas cosas, y una de esas cosas que decíamos era que todo esto es parte de un reflejo de la política colonial británica. Los británicos querían apoderarse de ese territorio para resolver la cuestión del antisemitismo en Europa. Fue un gran problema el antisemitismo. Hubo mucha persecución
y yo creo que tenían pues, el derecho de tener un territorio, pero no un territorio donde habitaba un pueblo y donde había una cultura cosmopolita, muy conectada con todo el creciente fértil. Y si uno revisa textos como de Ilan Pappé, el Plan Dalet, entre muchos otros, nosotros veremos que el plan inicial desde finales del siglo XIX, principios del XX, con las primeras expresiones del sionismo de Herzl y sobre todo de Jabotinsky, el plan inicial siempre ha sido la limpieza étnica de Palestina, ¿no? De esta Palestina histórica. Y la limpieza étnica se puede ir rastreando con esos grupos que expulsaron, masacraron, hicieron fraude, algunos compraron tierras, pero la gran mayoría fue a través de expulsiones. Y lo que pasa en Gaza no es otra cosa más que una de las etapas más actuales de ese plan inicial de limpieza étnica. Y yo pienso que sí es necesario hablar de genocidio por una sencilla razón que está en la ley internacional, que tiene que ver con la intencionalidad de estos hechos. Y es la primera vez que en un acto de genocidio los que perpetran el crimen lo dicen abiertamente. Están, por ejemplo, las declaraciones de Benjamín Netanyahu cuando habla de los palestinos como los pueblos de Amalek, que en la Biblia son estos pueblos que necesitan ser exterminados. Está, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Guerra diciendo que los palestinos eran animales humanos, o las declaraciones del ministro de Patrimonio que llamaba a enviar una bomba atómica a Gaza, y entre muchas otras amenazas de exterminio contra la propia población, el uso del hambre como elemento de guerra. Y el plan es ese, es apoderarse de ese territorio porque es ahí donde esta élite escogió el lugar. Había otras opciones, se habló de Uganda, se habló de algún territorio en ultramar, en África, pero el movimiento de Herzl lo que trató de hacer es diseñar ahí el territorio donde querían establecer el Estado, tener Jerusalén como capital, cuando Jerusalén históricamente ha sido una ciudad cosmopolita, ecuménica, y ha sido de todos y de nadie a lo largo de los imperios, ¿no? Entonces es necesario hablar de esto. Yo pienso que a lo mejor, yo entiendo el comentario de Rita de decir que ya no uno quiere ser humano, pero creo que ahora más que nunca uno tiene que ser lo suficientemente fuerte y sensible, humano, para denunciar esto desde los ámbitos legales, humanos, morales y también solidarios, que eso es lo que nos toca hacer a las personas que estamos aparentemente más lejos en estos discursos de odio que ahora pululan y que por eso se dan este tipo de cosas, ¿no? Algunos países sí han tomado acción. Sudáfrica presentó un caso al Corte Penal Internacional que ya ha sido aceptado, entiendo, un examen previo y están avanzando, incluso ya han girado alguna orden de aprehensión en contra de Netanyahu. También está, me corriges cómo está ese estado procesal de ese juicio, en Sudáfrica, perdón, ese fue Sudáfrica, en Colombia, Petro tiene una posición muy pública, hasta por Twitter reclamado y acusado directamente a Netanyahu. Durante el verano organizó un foro de estados independientes para justamente cuestionar el genocidio. Pero han sido las excepciones, ¿no? Aquí en México se ha pronunciado a favor de la paz, pero no se ha pasado una posición de alto al genocidio como tal. Tú me estabas platicando en el corte de que Echeverría en su momento tomó unos pasos importantes en la ONU para declarar una equivalencia entre sionismo y racismo, ¿no? Que obviamente esto no tiene que ver con la religión judía, sino una posición sionista de expansionismo de la limpieza ética del Estado israelí. Y pero eso ocurrió, ¿no? Se probó en la ONU. Bueno, ya nos platicas la historia, pero ¿por qué no hay más acción en México, en el mundo, para parar este genocidio? Lo que pasó con Echeverría fue muy interesante porque por primera vez un líder mexicano que quería tener presencia en el mal llamado entonces Tercer Mundo, empezó a vincularse con países que tenían muchas críticas con el sionismo por lo que estaba pasando. Estaba ocurriendo la ocupación militar de Israel desde 1967 y Echeverría echó a andar estos mecanismos diplomáticos
que terminaron en una resolución que equiparó al racismo con el sionismo. Se echó para atrás en Naciones Unidas en los años 90 porque hubo una reacción. Pero se logró aprobar un primer momento. Se logró aprobar con aprobación y con respaldo de todos los países árabes, de la Liga Árabe. Se llegó a México la representación de la Organización para la Liberación de Palestina en 1975. Es decir, hubo una enorme aceptación por parte de los países del mal llamado Tercer Mundo. Pero la reacción de la élite sionista en Estados Unidos impuso un boicot al turismo en México. El secretario de Relaciones Exteriores tuvo que renunciar. Es decir, hubo una serie de reacomodos políticos que llevaron a que esa resolución se echara para atrás en los años 90. O sea, sí hay antecedentes. Y desde entonces hay que decir que México, incluso desde la instauración del Estado de Israel, siempre se abstuvo al principio por considerarla algo no concordante con la ley internacional. O sea, Israel nació del Plan de Partición de Naciones Unidas y pues no sabemos hasta cierto punto si Naciones Unidas puede hacer o no países. El punto es que México se abstuvo y en ese momento, hasta 2012, cuando se crea el Estado palestino como observador en Naciones Unidas, México apoya la instauración de Palestina como observador. México, en el problema de la Corte Internacional de Justicia que propone Sudáfrica, se incorpora como parte que discute la situación. ¿No fue el Corte Penal Internacional entonces? Son dos. Ah, son las son dos, John. Okay. Una es la Corte Internacional de Justicia con Sudáfrica, y ese es muy importante porque el fallo al que llegue la Corte se tiene que acatar por todos los estados que participan en la discusión, y México es uno de ellos. Y si la Corte llega a fallar diciendo que Israel es culpado por genocidio, entonces México ya tendría un marco jurídico para imponer cosas más fuertes, ¿no? Que también la tradición de México no es una tradición de imponer sanciones, de cortar relaciones, salvo lo que pasó con Ecuador, pero esa es otra cosa, pero sí de buscar marcos jurídicos multilaterales en el seno de Naciones Unidas, donde ha habido discusiones muy grandes, ¿no? Yo he estado en Secretaría de Relaciones Exteriores tratando de conversar, ¿no?, sobre las situaciones. Y por otra parte está la Corte Penal Internacional, que México llama con Chile a hacer una investigación sobre individuos, ¿no? La Corte Internacional juzga estados, la Corte Penal juzga individuos, y ahí estaba Benjamín Netanyahu, su ministro de Guerra Yoav Galán, y también el ahora fallecido Yahya Sinwar, que era uno de los líderes de Hamas. Y bueno, ahí hubo un problema también porque dentro de los rehenes que tomó Hamas había mexicanos. Y pues había dudas sobre si en la toma de los rehenes se habían violado derechos humanos de los rehenes mexicanos, y entonces ahí México tenía toda la responsabilidad de hacer una investigación sobre eso. Pero son pasos que, digamos, pequeños, aunque puedan parecer jurídicamente hablando importantes, siguen siendo pasos pequeños en función de lo que pueden hacer las potencias para parar esto. De un plumazo Estados Unidos puede parar esto, es el único país que puede hacerlo por el apoyo que le da Israel, por el armamento que le da Israel, y sin embargo hay una política muy clara de apoyo, de inmunidad diplomática. En el Consejo de Seguridad de Estados Unidos siempre para las resoluciones que van a criticar lo que hace Israel en Gaza. Entonces hay un apoyo diplomático, hay un apoyo militar, hay un envío de municiones, hay un envío de dinero, que anualmente hay 3.800 millones de dólares en promedio que Estados Unidos le otorga a Israel desde antes de Trump incluso, ¿no? Entonces, sí, claro, pues esto empieza con Biden, ¿no? Y esto es un gran problema. Bueno, empieza mucho antes, no pero mucho antes. La fase actual empieza con Biden, sí. Y es un gran problema, John, porque si nosotros como seres humanos, como ciudadanos globales, normalizamos esto, es decir, si lo hacemos norma, después de Gaza puede ser cualquiera. Es un problema. Ese es un problema porque entonces si pasa el genocidio, entonces que México puede ser invadido por Estados Unidos, entonces así. Claro, ya lo ha dicho Trump, que lo quiere bombardear aquí. Y apelamos a la ley internacional, pero los palestinos también están apelando a la ley internacional, apelando a Naciones Unidas. Bueno, el secretario general de Naciones Unidas, John, Antonio Guterres, dijo que había que contextualizar la situación para entender lo que estaba haciendo Hamas, e Israel lo tachó de antisemita. Entonces no es un problema contra los judíos, ¿no? Los judíos han hecho muchas contribuciones a nivel histórico a la humanidad, pero el problema es el proyecto político del Estado de Israel,
que piensa que una crítica contra el Estado es una crítica contra el judaísmo, y eso es un error. A Israel se le tiene que criticar como se le critica a cualquier Estado. Así es. Y si hay corrupción, y si hay malversación, y si hay violación de derechos humanos, se le tiene que acusar, porque al final de cuentas, hoy Israel no es el Estado que habría querido ser desde los años 40, 50. Hoy Israel no es el Estado más, digamos, a salvo, no es un Estado más seguro, precisamente por este tipo de problemas. Y el mundo no lo es tampoco, John. Y además hay toda una corriente democrática, popular, de izquierda, dentro de la historia de Israel. O sea, todos los kibbutz, la inspiración originaria era pues, muy socialista, ¿no? Muy pacífica, por una parte, aunque se haya llegado a ser ya mucho más colonialista en esas últimas décadas. O sea, sí hay tradiciones democráticas no imperialistas, no racistas dentro de el sistema político israelí, pero, o sea, aquí entonces ya regresamos al papel que juega Israel para los Estados Unidos, porque una cosa son las explicaciones internas de Israel, que haya ganado este sector de ultraderecha y que le conviene la guerra para su unidad política, pero también están siendo utilizados. O sea, si los Estados Unidos sin Israel ya no puede controlar al Medio Oriente. Exacto. En esta manera en que le estamos explicando en la primera parte del programa. Si no tienes a tu big stick, ¿no? Ahí para castigar y amenazar, se te va de control, porque estos pueblos se mueven y quieren autonomía política. Sí. ¿No? Hay mucha gente que quiere la paz también en Israel y fuera de Israel. Por ejemplo, hay una comunidad como B'Tselem, como The Jewish Voice for Peace, que son organismos no gubernamentales que trabajan dentro de Israel, que ya están hablando de esto como nuestro genocidio, ¿no? El último informe de B'Tselem se denomina así, Our Genocide. Y hay historiadores que incluso son personas que han sobrevivido al Holocausto y que precisamente por haber sobrevivido al Holocausto o de ser familiares de personas que sobrevivieron o incluso personas que son familiares de gente que murió en el Holocausto, hoy dicen, John, Finkelstein, Amos, en muchas otras personas, a cualquier persona que le interese lo que pasó en el Holocausto, le debe interesar lo que pasa en Gaza. Y son esas voces las que hoy en día están siendo reprimidas por la policía israelí. Están siendo censuradas por el propio gobierno de ultraderecha. Y bueno, habría que citar particularmente el momento en el que Isaac Rabin le da la mano a Yasser Arafat, cuando estaba Bill Clinton en los famosos acuerdos de Oslo. Isaac Rabin fue asesinado por grupos de derecha que hoy están en el poder en Israel. Entonces, hay gente que quiere la paz, hay gente que quiere la guerra y el conflicto, y lamentablemente estos que están en el gobierno actualmente han erosionado la reputación de Israel a tal grado de que el poder persuasivo que pudo haber tenido Israel con la Hasbara, con la propaganda, con los kibbutz, etcétera, está erosionado, está perdido. Y tú, John, como estudioso de las ciencias sociales, de la democracia, sabes que cuando el poder persuasivo se erosiona, no te queda más que el poder coercitivo, que es lo que estamos viendo ahora en Gaza, y que es la única manera en la que pueden seguir manteniendo este conflicto frente a la crítica local, regional e internacional, como decíamos. Estimado Moisés, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo por compartir tu sabiduría con nosotros, con la audiencia. Espero que regreses pronto. Sí. Porque esto va a seguir muy complejo y dinámica esta región, y nos has dado grandes luces para entender mejor, y vamos a seguir hablando de esto, y le agradecemos a nuestro muy amable público, a nuestra gran audiencia, por estar aquí con nosotros en TV UNAM, en Diálogos por la Democracia, con Moisés Garduño, y nos vemos de nuevo en 8 días para otro gran programa. Te esperamos.